Básicamente el día de hoy, pues el tópico va a ser sobre tipos de variaciones y variaciones de un campo escalar. Así que, por favor, adelante, Sam. Súper, gracias Darío. Entonces, creo que lo voy a apagar mi cámara porque va a lentear mucho mi internet. Aunque no, parece que no. Ya. Entonces, buenos días a todos. Vamos a empezar pues con el tema de hoy. Entonces, como bien dijo Darío, hoy vamos a tocar un tema no un poco distinto, pero sí es una continuación bastante fuerte de lo que hablamos ayer, que, bueno, está relacionado con el tipo de variaciones que podemos utilizar en física, ¿no? Porque dependiendo del tipo de variación que nosotros utilicemos, vamos a poder descubrir o le vamos a poder dar un enfoque distinto a lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a poner aquí, es la sesión 2 y vamos a comenzar hablando acerca de dos tipos de variaciones. ¿Hay más tipos de variaciones? Sí, pero eso los vamos a ver mañana. Entonces, hoy vamos a hablar de las variaciones más importantes, podemos decirlo, ¿no? Entonces, una de ellas son las variaciones llamadas virtuales. Estas variaciones virtuales son justamente lo que estábamos viendo ayer. Son, de hecho, variaciones infinitesimales, o sea, muy pequeñas, y como considerábamos en la anterior sesión, arbitrarias. Sí, entonces, esto es para cualquier configuración que estemos estudiando, y este tipo de variaciones se utiliza, por ejemplo, para derivar ecuaciones de movimiento. A partir del principio de Hamilton, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hagamos con el principio de Hamilton, o el principio también se conoce como de mínima acción, va a estar relacionado con variaciones virtuales. Aquí la palabra clave es que estamos considerando variaciones, más allá de que sean infinitesimales, es que son arbitrarias. Entonces, como hacíamos en los ejemplos de ayer para encontrar las ecuaciones de Euler-Lagrange, digamos, no podíamos definir la variación como cero porque es arbitraria, entonces teníamos que hacer cero para poder minimizar la acción que estábamos utilizando, el argumento de la integral, ¿no? Entonces aparecían las ecuaciones de Euler-Lagrange, aparecían las ecuaciones, perdón, la segunda ley de Newton, la ley de Snell, entonces todo eso se hace a partir de las llamadas variaciones virtuales, ¿no? Entonces, si aquí ponemos un ejemplo, las variaciones, podemos ponerlo así, a partir de variaciones virtuales, encontramos las ecuaciones de Euler-Lagrange. Ok, entonces, relativamente familiarizados con este tipo de variaciones, ya estamos. Sin embargo, existe otro tipo de variaciones que va a ser sumamente importante, que son las denominadas variaciones por simetría. Pero para entender qué es una variación por simetría, creo que primero tenemos que entender qué es una simetría, ¿no? Entonces, nos preguntamos, ¿qué es una simetría? Las simetrías son características súper importantes de los sistemas físicos y de hecho, así para ponerlo en pocas palabras, vamos a cambiar aquí el marcador. Una simetría es una transformación, pero es una transformación especial. ¿Por qué? Porque deja invariante, o podemos dejar así, invariante o invariantes, propiedades fundamentales del sistema. Por ejemplo, bueno, vamos a ver un poquito más adelante alguna simetría, pero aquí nada más por mencionar un ejemplo, la simetría ante traslaciones espaciales
está asociado con la conservación del momento lineal. Entonces, todas las cantidades que nosotros sabemos que en algún punto se conservan, es porque tenemos una simetría de por medio, digamos, también. En el electromagnetismo existe la simetría de calibre, que también está relacionada con la conservación de la carga eléctrica. Tenemos, por ejemplo, igual en mecánica, las simetrías por rotación, que va a hacer que se conserve el momento lineal. Otro tipo de simetrías hace que se conserve la energía. Entonces, todo lo que nosotros sabemos que está relacionado ante alguna variable que está siendo conservada es gracias a las simetrías, ¿no? Entonces, podemos hacer aquí un pequeño ejemplo de cómo se utilizan estas simetrías, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo estudiando una lagrangiana que utilice tanto variaciones por simetría como variaciones virtuales. Entonces, por ejemplo, el ejemplo dice que consideremos la siguiente acción. Entonces, es una acción S que, claro, las acciones, o bueno, cualquier funcional se define mediante una integral, considerando un parámetro de evolución, y es una acción que está relacionada con la velocidad de un objeto, por eso le pongo el X punto, y su relación con una velocidad angular, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así. Esto lo vamos a estudiar como vectores. Y todo este elemento que estamos estudiando está elevado al cuadrado. O sea, cuando veamos que vectores están elevados al cuadrado, al menos en lo que es estas clases o si en algún momento hacen teoría clásica de campos, nos estamos refiriendo al módulo al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay vectores. O sea, los vectores no se pueden elevar al cuadrado. Entonces vamos a considerar su módulo cuadrado. Ya, entonces directamente el problema nos da una acción, pero con ciertas características, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, tome en cuenta que omega es una velocidad angular. En la dirección de z. Sí, entonces el problema prácticamente nos dice, realice la minimización de la acción a partir de una variación virtual y una variación por simetría. Pero cuando nosotros hacemos variaciones por simetría, tenemos que conocer la simetría que vamos a meter aquí a nuestro sistema, ¿no? Entonces vamos a poner que considere una simetría por rotación. Y más adelante vamos a expandir un poco de cómo se ve una simetría por rotación, respecto a qué eje y todo por el estilo. Entonces, vamos a comenzar con lo más familiar, que es justamente la variación virtual. Ya. Entonces, en ambos casos, nuestro objetivo es minimizar la acción. O sea, la variación de la acción que vayamos a considerar tiene que ser igual a 0. ¿Cuál es la diferencia? En un caso, la variación va a ser arbitraria y en el otro caso, la variación no va a ser arbitraria, pero de todas formas, no va a ser 0. Entonces, tenemos que, vamos a ver que las cosas fluyen por sí solas y en ambos casos vamos a llegar a minimizar la acción, pero realmente son caminos un poco distintos, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo primero, que es la variación virtual. Entonces, antes de hacer la variación virtual, yo les recomendaría que abramos un poco esta integral, ¿no? La integral de acción. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un binomio elevado al cuadrado. Entonces, vamos a tener por un lado el módulo del primero, de la velocidad elevada al cuadrado, más
el doble producto escalar del primero por el segundo, lo vamos a poner así, y el segundo al cuadrado. Ok, tal vez por si alguien le confunde, no lo sé, pero esto es un producto vectorial. Puede ser un poco confusa la notación, ya que estamos con el vector de posición y de velocidades con X. Entonces, ojo, es un producto vectorial, un producto escalar. Ya hemos abierto un poco el binomio y creo que incluso podemos abrirlo un poco más, ¿no? Porque, como bien han visto en el caso de tensores, son vectores. Estos son vectores. Entonces, podemos abrir un poquito esos vectores, ¿no? Sabemos que el vector de posición es un vector en la coordenada X, en Y y en Z. Esto considerando coordenadas cartesianas y el caso más general. Entonces, si yo derivo el vector de posición con respecto a un parámetro de evolución, voy a tener también las velocidades en cada una de las componentes. Y listo. Y omega, bien nos dijo hace rato el problema, que es nada más una velocidad angular que está apuntando en la dirección Z. Ok, entonces sí hay cosas que podemos hacer, ¿no? A modo de práctica, vamos a hacer el omega por X en producto vectorial, entonces esto es prácticamente el cálculo de un determinante. Omega nada más tiene componente en Z y X sí tiene. Entonces, si nosotros hacemos aquí el cálculo, vamos a tener por un lado omega por X en J menos omega por Y en I. Entonces, si tienen dudas, igual, háganlo con calmita. Y listo. De ahí para adelante creo que, bueno, el producto escalar no va a ser mayor complicación. Entonces, vamos a abrir todavía nuestra acción. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con vectores y lo mejor siempre va a ser trabajar solo con escalares y recién vamos a hacer la minimización. Entonces, tenemos aquí nuestra acción, los límites, el parámetro de evolución y lo primero que tenemos es un medio de la masa. Bueno, tal vez no es la masa, ¿no? Pero, bueno, en este caso sí. Y vamos a abrir. Entonces, el vector de velocidades al cuadrado, esto nos va a dar X punto al cuadrado más Y punto al cuadrado más Z punto al cuadrado. Todo ya está en escalares porque es un módulo al cuadrado. Más 2 veces el producto escalar entre el vector de velocidades y el producto vectorial entre omega y X. Bueno, nada más el vector de posición. Entonces, de aquí vamos a tener 2 veces omega, ya haciendo una pequeña factorización de Y punto, ¿sí? Porque es el vector de velocidades por X menos X punto por Y. Listo. Y finalmente tenemos que abrir el último término que está relacionado con el producto vectorial. Y esto es más, vamos a poner omega al cuadrado, porque ambos términos lo van a tener, X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Sí? Entonces ya hemos abierto aquí todo. Déjenme ver que esté todo en orden. Sí, al parecer sí, todo está bien. Entonces, ahora sí, recién que tenemos todo en términos más familiares y más sencillos, que son los escalares, vamos a realizar la variación de la acción. Entonces, variación por simetría, no, perdón, variación virtual de la acción. Entonces, cuando realizamos variaciones virtuales, primero lo vamos a hacer ante una sola coordenada. Sí, entonces vamos a poner aquí, vamos a variar. Bueno, de hecho, cuando hacemos las variaciones, tenemos que hacer la variación, vamos a poner aquí, tenemos que hacer la variación en todas las coordenadas. Eso es una regla, pero vamos a ver que cuando hagamos eso, todo va a ser muy, muy largo. Entonces, vamos a hacer la variación en una coordenada
y que quede como tarea para ustedes hacer la variación en la siguiente coordenada. Entonces, vamos a escribir la variación total y ya después ustedes van a repetir los pasos para completar y terminar el ejercicio. Entonces, vamos a considerar aquí la variación de S, la integral no se ve afectada, el parámetro de evolución tampoco, y ya, hacemos la variación, ¿no? 1/2 de M. Vamos a comenzar variando por X, luego por Y y por Z. Entonces, por X vamos a tener 2 veces, les había dicho que es como prácticamente derivar, 2 veces X punto y por la variación del término. En este caso, ni Y ni Z dependen de X, entonces no se pueden variar con respecto a X y esos términos van a quedar anulados. Entonces, seguimos. Más 2 veces omega Y punto por la variación de X menos Y por la variación de X punto. ¿Por qué igual? Porque ante la variación de X, Y punto no se tienen que ver afectadas, no pueden. Entonces, eso. Y finalmente vamos a tener, por un lado, omega al cuadrado por 2 veces X por la variación de X, más, y creo que ahí terminamos. Sí, porque Y en este caso tampoco se va a ver afectada por la variación de X. Entonces, es como si nosotros intentáramos derivar una constante. Esto es para el caso de X. Pero tenemos que hacer la variación en todas las coordenadas. Entonces, hay que continuar, ¿no? Eso es para X. Vamos ahora a hacer una variación para Y. Vamos a tener algo muy similar. 2.Y por la variación de Y punto para este primer término. Luego nos vamos a pasar al segundo caso. 2 veces omega por X por la variación de Y punto menos X' por la variación de Y. Más 2 veces omega al cuadrado por Y por la variación de Y. Entonces, aquí está la variación en Y. Y finalmente nos falta la variación en Z, que vamos a ver que no es muy relevante porque solo vamos a variar en un caso. Entonces, aquí tenemos más 2 veces Z punto por la variación en Z punto. Y listo. Entonces, hemos hecho la variación en cada una de las coordenadas que está involucrada en nuestro problema. Pero por fines prácticos de tiempo y de espacio en la hojita de la tablet, solo vamos a hacer ahorita el caso en X y queda como tarea hacer el caso Y. Ya que el caso en Z, vamos a ver que pues no es relevante. Entonces, nos vamos a quedar, no es que solo estoy desarrollando una parte del problema, ¿ok? Porque el problema completo es este que tenemos aquí, pero por cuestión de tiempo, de espacio y también para que practiquen, solo vamos a hacer el caso de X. Entonces, solo vamos a hacer el caso de las variaciones en X para ahorrar tiempo, espacio y pues todo lo que sea necesario. Ok, entonces ya está realizada nuestra variación. Voy a rescatar aquí haciendo un copy-paste lo que vamos a trabajar. Entonces, vamos a reducir el problema hasta aquí y no olviden que aquí están los términos en Y, en Z, que tienen que trabajarlos como tarea. Y vamos a empezar a hacer el problema. A ver, con las variaciones virtuales, lo más complicado que se nos puede aparecer es que aparezcan variaciones de velocidades o del parámetro derivado con respecto al parámetro de evolución. Entonces, si borro aquí esta línea morada que tengo debajo, los únicos términos problemáticos que tengo son este, porque hay una variación con respecto a X', y este de por acá. Entonces, nos tenemos que deshacer de eso haciendo ya sea o integración por partes o la regla de producto, que pues son prácticamente lo mismo. Y ya, nos deshacemos de los términos, igualamos a 0 el argumento y todos felices y contentos. Entonces, vamos a abrir un poco la expresión. Puedo anular aquí por si acaso, bueno, simplificar estos dos. Entonces, nada más voy a tener aquí la M y voy a agrupar de acuerdo a las variaciones, ¿no? Tengo 2 veces omega por Y punto más omega
al cuadrado por X, y estas dos están relacionadas con la variación en X, simplemente. Y por otro lado tenemos los términos, llamémosle un poquito problemáticos, ¿no? Que es el X punto menos y ya. Sí, X punto menos Y. Aquí me falta un omega. Por omega Y, que esto está relacionado con las variaciones de la primera derivada de X. Entonces, nada más hay que ver cómo integramos esto por partes o hacemos la regla del producto para deshacernos de esa variación. Y vamos a ver que esto, pues, se va a ir haciendo mecánico, ¿sí? Prácticamente el término de contorno que ayer habíamos mencionado siempre se va a anular. ¿Por qué? Porque los extremos no están variando, nada más está variando la función fuera de los extremos, ¿sí? Pero los extremos se comparten, entonces la variación evaluada en los extremos se va a anular y nada más nos vamos a quedar pues con el otro término que teníamos de la integral, que prácticamente es pasar la derivada al otro término. Entonces, en lugar de estar la derivada aquí en la variación, lo vamos a pasar aquí. No es nada más complicado y van a ver ya con el otro ejercicio que lo van a ir mecanizando. Entonces, copio la integral, copio la masa y todos los términos que no están siendo afectados por la variación. Entonces, aquí es X, delta de X. Voy a hacer lo que hablamos ayer de la regla del producto o integración por partes, como prefieran llamarlo. Y aquí yo prácticamente voy a tener esto, más la derivada de X menos omega por y todo esto derivado por omega, por la delta de X, que es la variación, ¿no? Es igualito. Vamos a hacer un último repaso. Aquí lo vamos a poner. La regla del producto nos dice la derivada de un producto es igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces, aquí tenemos un signo menos de por medio, por si acaso. ¿Por qué? Porque cualquiera de estos dos va a pasar al otro lado y va a pasar aquí con un signo menos. Y esto es más. El término que está asociado con la derivada total se va a anular y nada más nos va a quedar el otro término, o sea, como un intercambio de derivadas, pero con un signo menos de por medio. Y listo. Entonces, ya está. Podemos factorizar la delta de X, sí, pero ya no lo vamos a escribir. Y ahora sí vamos a poder aplicar el criterio de estacionariedad, que es que la variación del accional, de la acción, del funcional acción, tiene que ser igual a 0. Entonces, eso significa que como tenemos una variación virtual, la variación es arbitraria y lo único que puede ser igual a 0 es el argumento de la integral. Entonces, ¿qué tenemos dentro de la integral que esté multiplicando a las variaciones? Aquí hay un 2 que no debería estar arrastrando y es este. Sí, ya. Entonces, esto es omega por y punto más omega al cuadrado por x menos, aquí igual, como cualquier derivada, la derivada de una suma se puede repartir a cada término de la suma, menos x punto más omega por y punto. Esto es igual a 0. Entonces, voy a tener aquí al final que las ecuaciones de movimiento de este sistema que estamos considerando son la aceleración es igual a omega al cuadrado por x más 2 veces omega por y punto. No es un sistema conocido, es cierto, no son ecuaciones familiares, pero también el ejemplo es para que vean que pues no necesariamente tenemos que estar súper familiarizados con el sistema para poder definir sus ecuaciones de movimiento. Entonces, cuando ustedes hagan el caso para la variación de y, igual van a tener que igualarlo a 0 y van a obtener una ecuación súper similar, ¿no? Entonces, lo que queda aquí para hacer con y 2 puntos es tarea. Entonces, con las variaciones virtuales no hay mucha más complicación. Hasta aquí creo que aquí hay un signo menos.
Es algo mecánico, es algo que hemos hecho ayer, pero quisiera saber si está todo claro o es que si hay alguna duda. Aquí nada más estamos integrando, claro, estamos haciendo un poquito de álgebra y este truco de las derivadas, pero más allá, no. Y esto se los digo para que no se compliquen. Pero quiero saber si hasta aquí hay alguna duda. Y si no, pues continuamos. Ya. Ok, me preocupa que no pregunten, pero vamos a seguir. Entonces, hasta aquí fue la variación virtual. Nos permitió conocer las ecuaciones de movimiento del sistema. Entonces, ahora sí podemos pasar a estudiar una variación por simetría, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Variación por simetría y es considerando una simetría de rotación. Sí, entonces vamos a poner aquí, sea una rotación infinitesimal. Ojo, cuando ustedes en algún punto hagan los problemas o tomen las futuras clases que vamos a tener del verano teórico, el expositor, el problema les va a decir cuál es la rotación que tienen que considerar. Así que no hay mucho problema con eso, ¿sí? Entonces, en este caso el problema nos está dando la rotación, nos está diciendo que las coordenadas espaciales rotadas, que están definidas con una comilla o primadas, estas son las coordenadas luego de la rotación, son iguales a ¿qué? Es una rotación en el eje Y, no, en el eje Z. Vamos a tener por un lado 1 menos la pequeña rotación, el cambio en el ángulo, ¿no? Aquí también, aquí tenemos 1, 0 y el eje Z. Y también tenemos las coordenadas originales, que son X, Y y Z. Entonces, esta es la matriz de rotación. Esto es lo que va a provocar esa rotación en nuestras coordenadas. Y estas son, pues, las variables originales o las coordenadas originales. Si se acuerdan un poquito, cuando estábamos haciendo tensores, hicieron justamente las transformaciones de coordenadas y esto estaba relacionado con una matriz. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Tenemos las coordenadas transformadas a partir de haberles hecho una rotación y la matriz. Bueno, este es un ejemplo un poco distinto porque no estamos cambiando de sistema de coordenadas, sino estamos cambiando las coordenadas, pero igual, es mediante una matriz, es una rotación de las coordenadas originales y pues listo. Entonces, esta pequeña rotación, una variación en el ángulo, es bastante chiquitita. Por eso igual estamos diciendo que es infinitesimal. Entonces, vamos a ver cómo, igual a modo de practicar un poquito multiplicación de matrices, cómo se ven las coordenadas, cómo se ven las coordenadas rotadas y por ende cómo se ve la variación en cada una de las coordenadas. ¿Por qué? Porque recordemos que en el caso de las simetrías, de las variaciones por simetría, las variaciones ya no son arbitrarias, sino vamos a ver que en este caso tienen cierta forma definida. Entonces, vamos a hacer el primer caso. Vamos a hacer el caso para X'. ¿Qué es X'? Si nosotros hacemos aquí la multiplicación fila por columna, esta fila por esta columna, nos va a dar X', vamos a tener X menos delta de alfa por Y. Y si yo paso el X al otro lado, voy a tener que X menos X, X' menos X es igual a menos Y por esta variación en el ángulo. Y si igual, nos acordamos un poquito de ayer, la relación entre la resta entre la coordenada variada y la coordenada original es prácticamente la variación. Entonces, la variación en X, debido a esta rotación, es igual a menos Y por la delta de alfa. Entonces, de nuevo, en este caso ahora tenemos una forma particular de la variación.
No es que ponemos delta de X, delta de Y y no sabemos qué es, y lo ideal es pues factorizar y que no aparezcan derivadas. Eso es en las variaciones virtuales. Pero en el caso de las variaciones por simetría, dependiendo la simetría, la variación que vayamos a considerar tiene cierta forma particular. Y en este caso, para este caso específico de las rotaciones, la forma es esta. Y eso podemos hacer para, pues, el resto de las coordenadas, ¿no? Se los dejo ahí como un poquito de tarea. La variación en Y debido a esta rotación va a ser igual a X por la delta del ángulo, y la variación en Z, gracias a la rotación, va a ser igual a 0. Esto igual, ojo, ¿no? Ya viendo uno la matriz, dependiendo la experiencia, puede ver que es una matriz de rotación en el eje Z. Entonces, por eso igual el eje Z no se está viendo afectado por la simetría. No es que nada está cambiando ahí, sino estamos cambiando en las otras dos coordenadas. Ok, y aquí también podemos podemos tener un plus, es que acuérdense que igual las coordenadas pueden estar relacionadas con las velocidades. Entonces, igual, si nos acordamos de la demostración que hicimos ayer, de que la variación conmuta con la derivada de la evolución, entonces también podemos tener, bajo esa lógica, la variación de las velocidades. Y pues no va a cambiar, ¿no? Vamos a tener aquí igual menos y punto y la variación del ángulo. Porque este ángulo es ahorita, digamos, un ángulo fijo que estamos cambiando. Entonces, las coordenadas siguen cambiando, pero el ángulo tiene un valorcito establecido. Entonces, listo. Vamos a volver a la acción, pero en este caso aplicando este tipo de variaciones, ya no una variación arbitraria. Eso nos sirvió para encontrar las ecuaciones de movimiento, pero las variaciones por simetría nos van a ayudar a encontrar, esto lo vamos a ver un poquito mejor mañana, pero nos van a ayudar a encontrar cantidades que se conservan debido a las simetrías que posee el sistema, como bien decía hace rato. Si el sistema posee simetría ante traslaciones espaciales, eso va a implicar que se conserve el momento lineal, por ejemplo. Entonces, aquí estamos metiéndole al problema una simetría por rotaciones y vamos a ver a futuro, mañana, que esas rotaciones o que esto se pueda minimizar a partir de considerar una simetría por rotaciones, va a estar implicado con una cantidad conservada, no sé, el momento angular, por ejemplo. Pero como este es un problema así, no muy físico, sino más matemático, no podemos decir todavía qué es lo que se va a conservar. Eso lo vamos a ver con más detalle mañana. Entonces, tenemos nuestra rotación. Voy a bajar la acción que teníamos hace rato hasta por aquí. Ya la acción pues un poco abierta para que no tengamos problemas. Vamos a copiar la acción hasta aquí, ¿no? Que la vamos a copiar. Ya está abierta, ya está variada. Hasta aquí los pasos son iguales, pero ya hay que empezar a hacer otras consideraciones, ¿no? Igual dense cuenta que en este caso las variaciones, tanto en X como en Y, ambas dependen de un solo parámetro. Es como si estuviéramos parametrizando nuestras variaciones. Ya no van a ser por cada coordenada, sino que ahora estas coordenadas, al estar variadas, están relacionadas por un parámetro que en este caso es el ángulo alfa. Entonces, ya no vamos a poder trabajar por separado con X y con Y como habíamos hecho en las variaciones virtuales. Eso es en este caso específico, sino que tenemos que trabajar con todo junto. Entonces, hay que empezar a reemplazar en esta expresión que tenemos por acá, que es delta de X, que es delta de Y, que es delta de Z, y lo vamos a ir reemplazando y vamos a ver, pues, cómo va cambiando la cosa. Entonces, primero, este término del Z va a desaparecer, así que lo voy a borrar. No, no lo voy a borrar, lo vamos a dejar ahí para ver que sí desaparece. Y vamos a tener el resto de términos que sí, pues, cambian un poquito. Entonces, podemos anotarnos aquí la variación a un ladito, como un pequeño chanchullo, e ir reemplazando. Primero que nada, podemos simplificar los dos en todos los términos.
Así que vamos a hacer eso, pues, para ya no estar arrastrando y vamos a proceder con la variación. Entonces, vamos a poner esto aquí. Nada más es un chanchullo para no estar subiendo y bajando. Entonces, la variación de la acción va a ser igual a ¿qué? A una masita, X punto, ajá, pero X punto en este caso, ya ahora en su variación es otra cosa. La variación de X punto es menos Y punto por el ángulo. Esto lo habíamos visto aquí arriba. Sí. Entonces, vamos a ir reemplazando cada uno de los términos. Luego vamos a tener que más omega por Y punto por la variación en X, que es menos Y por la variación en el ángulo, menos Y por la variación, ajá, sí, aquí todavía estamos bien, por la variación en X punto, que es igual, menos Y por Y punto por el ángulo. Luego, más omega al cuadrado por X por menos Y delta de alfa. Y lo mismo vamos a hacer para los siguientes términos, ¿no? Más Y punto, la variación en Y punto es igual a X punto por delta de omega. Esto lo pueden ver de aquí. La variación de Y punto es igual a X punto por la delta de omega. Luego tenemos más, lo voy a bajar esto un poquito aquí. Más, omega por X por la variación de Y punto, que esto es igual a X punto por la delta de omega, menos X punto por la variación de Y, que es X por delta de omega, más omega al cuadrado por Y por la variación en Y, que es X por la delta de omega. Ok, entonces aquí ya todos los términos tienen una sola variación, no hay integrales que hacer, no hay derivadas ahí que nos estén sobrando, así que podemos factorizar de golpe todo ese término que está todos los términos que están con el delta de alfa, que es en este caso nuestra pequeña variación. Pero aquí hay algo bien importante, es que ya sabemos que la variación es arbitraria, por eso es que la hemos reemplazado, pero de igual forma queremos saber o queremos minimizar la acción. Entonces, tenemos que minimizar la acción de tal forma que no esté afectada o no consideremos como arbitraria la variación. Entonces, esto va a aparecer de forma muy natural. Vamos a ver que haciendo álgebra, la minimización de la acción va a ser posible. O sea, la variación de la acción va a ser igual a 0, sin hacer operaciones como habíamos hecho en el anterior caso de que hemos tenido que igualar un pedazo de la ecuación a 0. En este caso vamos a ver que sale naturalmente y lo vamos a desarrollar. Entonces, vamos a seguir avanzando, agrupando algunas cosas, pero ya factorizando el término delta de alfa igual para que pues no sea muy pesado. Podemos sacar incluso la m. La vamos a sacar aquí porque es una constante. Y listo. Entonces, si hacemos operaciones, ¿qué vamos a tener? Menos y punto por x punto en el primer término, menos omega por y punto por y en el segundo, menos más y por y punto en el tercer término, pero quiero ver aquí que no me estoy olvidando ningún omega. Aquí evidentemente me estoy olvidando de un omega. Entonces, aquí falta un omega, más, o miento, menos y por omega al cuadrado por x, más y punto por x punto, más omega por x punto, menos omega por x punto por x, más omega al cuadrado de y por x. Y todo esto está siendo factorizado con el delta de alfa. Y vamos a ver aquí que pasa algo bien interesante. Hay muchos términos que son similares y de signo opuesto. Y de hecho son todos estos términos. Entonces, si vemos, todos los términos tienen el mismo término, pero con el signo contrario. Y pues al tener eso, ¿qué vamos a provocar? Vamos a provocar que toda esta suma se anule.
Entonces, vamos a tener al final que la variación en la acción es igual a 0. ¿Por qué? Porque todo esto se está anulando. O sea, a pesar de que hayamos metido una simetría y estemos variando con respecto a esa simetría, estamos logrando minimizar la acción. Y eso está relacionado, como les decía, con cantidades conservadas. Pero vean que el proceso es un poquito distinto. Hasta cierto punto, el proceso es el mismo y la cosa empieza a cambiar cuando aplicamos la variación. Entonces, así se ve una variación. Por simetría, una simetría de rotación. Esta simetría entonces implica que algo se está conservando en el sistema cuya lagrangiana acabamos de estudiar, que pues no le vamos a dar más vuelta que es, pero hemos visto por un lado aquí arriba las ecuaciones de movimiento, gracias a aplicar variaciones virtuales, y luego hemos visto que este sistema está conservando alguna cantidad porque tiene una simetría entre rotaciones, ¿no? Y por eso se anuló también aquí la variación de la acción. Entonces, es bastante interesante, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, vamos a aplicar una simetría y pues ya, o bien vamos a encontrar ecuaciones de movimiento, ecuaciones, no sé, definiciones de la física, como la ley de Snell, o más adelante vamos a ver la definición del D'Alembertiano, o bien podemos ver qué cantidades se están conservando, que eso está súper relacionado con el teorema de Nether, que lo vamos a ver más adelante, mañana, prácticamente para ver qué cantidades se conservan bajo qué simetrías. Entonces, quiero saber si de este ejemplo hay alguna duda. Eso mientras cargo mi laptop. Y si no, pues continuamos. O sea, recuerden que pueden levantar su manito o también poner en el chat, de eso no se preocupen. O sea, en cualquier rato que estemos en el ejemplo, igual pueden detenerme si realmente no se está entendiendo algo. Así que eso, con toda confianza. Y si no hay dudas, si está todo claro, entonces vamos a complicarnos un poquito más, pero ahora haciendo variaciones, ya no de elementos tan, entre comillas, sencillos como son simplemente las lagrangianas, que son funciones de funciones, sino vamos a estudiar entidades un poco más complicadas como son los campos, ¿sí? Entonces, si no hay ninguna duda, si estamos... está. Dime, Darío. Yo tal vez, bueno, una pregunta que creo que sería importante que también los demás lo podrían hacer es que si este tipo de variaciones por simetría cumple o no cumple que en los extremos también la variación es cero. Creo que eso es algo importante mencionar. Gracias. Ya, súper. Esa pregunta es importante. De hecho, mira, me agarraste en curva. Hasta donde yo sé, sí tiene que cumplirse que en los extremos sea, bueno, no es que en los extremos sea 0, bueno, sí, la variación en los extremos es 0 porque es igual, los extremos se comparten, pero en este caso no va a ser necesario, sino vamos a ver que se anulan o sale de forma mucho más natural que las variaciones sean iguales a 0. No hay que hacer tantos malabares algebraicos o con cálculo como es en el caso de las variaciones virtuales, sino es esa bondad de las variaciones por simetría, que las cosas aparecen muy naturalmente o haciendo otro tipo de definiciones, digamos. En el caso de que se conserve el momento lineal, hay que hacer una pequeña definición sobre el potencial y se va a anular, pero no vamos a jugar mucho con la naturaleza de la variación, excepto con su forma, ¿no? Eh, si es producto de una rotación, de una traslación, no. Sí, entonces, independientemente, bueno, en este caso igual, pasa lo mismo, en los extremos no tienen que variar las cosas, pero no vamos a necesitar mucho esas consideraciones para que pase, para que podamos minimizar las acciones, sino va a salir de forma un poco más natural. Súper. Entonces, si Gracias. nadie más tiene dudas,
vamos a irnos a campos. Que justamente igual el curso que han hecho la anterior semana de tensores sirve bastante para hacer variaciones en campos. Así que vamos a pasarnos a ese tema. Súper. Entonces, nos podemos preguntar o podemos decir las variaciones en campos. Ojo, aquí estamos haciendo variaciones, llamémoslo en funciones. Vamos a pasar a un elemento más complicado que son los campos. Entonces, para saber cómo se varían las cosas en los campos, creo que primero que nada tenemos que definir qué es un campo. Un campo es de hecho, es una entidad física o matemática, vamos a dejarlo como una entidad, que asigna a cada valor del espacio, a cada punto del espacio y del tiempo, o del espacio-tiempo, un valor físico. Y ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? Entonces, los campos generalmente se utilizan para describir la distribución y o evaluación, evolución y o evolución de alguna propiedad física del sistema que estamos considerando, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de campos. Vamos a hablar, por ejemplo, del campo escalar. El campo escalar, como bien su nombre lo dice, asigna un escalar, o sea, un número, a cada punto. Y le vamos a poner a cada punto con coordenadas físicas, digamos, X, Y, Z, y por qué no, también en el tiempo, ¿no? Entonces, los campos escalares generalmente se representan con la letra phi, y vamos a tener phi igual, con las coordenadas que dependan de las que esté dependiendo. Entonces, ¿podemos tener un ejemplo de un campo escalar? Sí. Por ejemplo, si nosotros consideramos un cuarto y queremos conocer la temperatura en cada punto de este cuarto, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, poner un termómetro en cada uno de estos puntos. Entonces, cuando nosotros medimos la temperatura, obtenemos como resultado un escalar. No obtenemos un vector, un tensor, sino un número. Digamos que en este primer punto la temperatura es de 20 grados, aquí es de 30, no sé, aquí es 45, aquí es menos 5 grados. Entonces, cada punto del espacio, cada punto moradito aquí tiene una distinta coordenada y por cada coordenada estamos obteniendo nosotros un número escalar, que en este caso es la temperatura, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de campo escalar. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, un campo de presiones, porque la presión también es un escalar. Entonces, podemos ver en qué punto se está aplicando qué presión, digamos. Entonces, esos son los campos escalares y de igual forma existen los campos vectoriales, que ya se harán la idea, es que en lugar de asignar un escalar a cada punto, asignan un vector. Entonces podemos señalar al campo vectorial aquí con la letra A y que depende pues de distintos parámetros, coordenadas, variables. Un ejemplo de campo vectorial es el campo eléctrico. Si digamos yo considero el campo eléctrico que está siendo generado por una línea de carga, yo sé que el campo eléctrico son vectores que, no sé, están de forma radial a la línea de carga, pero dependiendo lo cerca o lo lejos que estemos de la línea de carga, vamos a tener distintos valores y en lo posible también distintas direcciones, ¿no? Entonces, aquí yo puedo tener cierto vector A1, pero más arriba yo puedo tener, no sé, que ese vector se ha hecho más chiquito, hacia abajo que ha cambiado de dirección y también se hizo más chiquito, más grande. Entonces,
no estamos, en cada punto hay un vector que está señalando, en este caso, el campo eléctrico. Otro ejemplo de campo vectorial, digamos, es como se ve el campo magnético, uno, y también están muy metidos en lo que es fluidos, ¿no? En el transporte de fluidos está súper metido estos campos vectoriales para ver cómo se está comportando el fluido, en qué parte de una tubería, por ejemplo. Entonces, hay un tipo de campo que es un poquito más complicado, que no lo vamos a hablar porque pues creo que no se ve, de hecho, al menos yo nunca lo vi, es el campo tensorial, que igual, a cada punto así en un todo en cuando se estudia la elasticidad o la compresión de ciertos elementos, de ciertos materiales. Bueno, entonces, a diferencia de estudiar ahora funciones o trabajar con funciones, vamos a trabajar con campos. Y no hay mucha diferencia con todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora, sino que nada más la anotación se hace un poquito más pesada. Simplemente es eso, ¿no? Entonces, vamos a seguir trabajando con el principio de Hamilton bajo la misma lógica, porque ese es un principio, pues no matemático, sino de la naturaleza, pero la forma va a cambiar. Va a cambiar si estamos estudiando un campo. Ya no va a ser tan sencilla, sino van a aparecer ciertas consideraciones. Entonces, si hablamos acerca del principio de Hamilton para campos, vamos a tener ciertas diferencias en cuanto a lo matemático, no a lo físico. El principio de Hamilton, así, guárdenselo en el corazoncito de lo que significa, que está relacionado prácticamente con que las cosas buscan el camino más óptimo para realizarse. Y eso es independientemente de si consideramos un campo, un campo tensorial, vectorial, escalar, una función, una lagrangiana sencilla. Eso pasa siempre. Pero el funcional acción, en cuanto a una forma matemática, va a cambiar un poquito. Entonces, si estudiamos específicamente el caso de los campos escalares, la acción va a tomar la siguiente forma. En el anterior caso, simplemente estábamos realizando una integral. Vamos a comparar los dos casos, así vamos a ver las diferencias. Entonces, vámonos primero con el primer funcional que hemos visto, con el que se trabaja en coordenadas generalizadas. Esto ya lo hemos visto, es la integral entre dos puntos de un parámetro de evolución y tenemos adentro la lagrangiana. Chin, 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 nada más. ¿Cómo se diferencia ahora la definición de esta acción para el caso de los campos? Pues ahí sí cambia un poco. En el caso de un campo escalar, vamos a tener ya no un solo parámetro de evolución, porque digamos, en este caso que nosotros consideramos hasta por aquí, tarde o temprano, si hablamos, por ejemplo, de coordenadas espaciales, todo va a terminar dependiendo de un solo parámetro, que es el tiempo. Podemos tener, no sé, el tiempo va a ser nuestro parámetro de evolución y listo. Todo puede terminar dependiendo del tiempo o de algún otro parámetro de evolución que se nos ocurra. Eso hemos hecho, por ejemplo, en el problema de aquí arriba, ¿no? Cuando hemos hecho las variaciones, tarde estas coordenadas X, Y, al fin y al cabo dependen de este parámetro de evolución lambda. Entonces, por eso es que los podemos derivar de esta manera. Pero todo se reduce a depender de una sola cosa. En el caso de estudiar campos, la cosa ahí cambia un poquito, es que podemos considerar ya no solo un parámetro de evolución, sino muchos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un campo, por ejemplo, vámonos al caso de las temperaturas, este punto que estoy marcando tiene por sí solo una posición en el espacio y también puede tener una posición en el tiempo. Pero, por ejemplo, en este caso, puede estar avanzando el tiempo y puede estar cambiando la temperatura, sí, pero no están cambiando las posiciones. O digamos, es más complicado ver el caso de que solo cambien las posiciones y no cambie el tiempo, por ejemplo.
pero las vamos a considerar ya un poco como independientes entre sí. Tenemos la posición, tenemos un tiempo para esa posición, pero ahorita la posición no está dependiendo del tiempo, ni el tiempo de la posición. Entonces, ahí ya hay que tener un poco más de cuidado con los campos, ¿no? Así que ya no vamos a considerar un solo parámetro, sino vamos a considerar 4. Son las 3 coordenadas espaciales, que esto es prácticamente como escribir diferencial de X, de Y, de Z, específicamente en coordenadas cartesianas lo vamos a hacer. Por otro lado, tenemos el diferencial del tiempo. Entonces, tenemos 4 integrales, pero con esta notación de D3X, nos estamos comiendo 3 en una. Y también va a cambiar un poco la forma de la lagrangiana. Aquí ya vamos a utilizar otra notación. Es una L caligráfica. ¿Por qué? Porque ya no es una lagrangiana como tal, sino se llama densidad lagrangiana. Y es por cuestión de unidades también. No vamos a entrar mucho más en detalle. Pero la densidad lagrangiana ahora ya no depende solo pues de solo coordenadas, como estábamos considerando en las lagrangianas que teníamos hace rato, sino las lagrangianas ahora dependen de un campo. Y este campo puede depender de coordenadas espaciales y de una coordenada temporal. Vamos a considerar ahora las derivadas de este campo. El campo puede tener derivadas temporales. Sí, el campo también puede tener derivadas espaciales. Estas son derivadas espaciales. Le vamos a poner aquí con respecto de X. Derivadas espaciales. Y también el campo por sí solo puede depender explícitamente de los parámetros que estamos considerando. No es mucho más complicado, así si lo ponemos así uno sobre otro, nada más que las expresiones se han hecho pues bastantito más largas. Pero de ahí vamos a ver que nada más es agilidad en el álgebra, pero después la lógica sigue siendo la misma, así que no se preocupen. Esta L caligráfica ya no es simplemente una lagrangiana, sino pasa a ser una densidad lagrangiana. Entonces hay que tomar en cuenta eso, más que todo en la forma, ¿no? Que la densidad lagrangiana y las lagrangianas no son lo mismo, por si acaso. ¿Por qué? Porque una lagrangiana, así por sí sola, tiene unidades de energía. Entonces, esto tiene unidades de energía. Pero la densidad lagrangiana tiene unidades de energía y como es una densidad sobre volumen. Entonces, no son lo mismo, son distintas cosas. Y en este caso de trabajar con densidades lagrangianas, pues al menos a lo que vamos a ver, una ventaja que tiene es que no tenemos que deducir las densidades lagrangianas. Van a dárnoslas los problemas o el caso que estemos estudiando, ya probablemente alguien se va a dar esa tarea de definir la densidad lagrangiana porque es mucho más complicado. Pero en las lagrangianas sí, pues puede ser mucho más sencillo para nosotros. Lo hemos visto en el caso de la segunda ley de Newton y en la ley de Snell. Nosotros hemos puesto la lagrangiana con la que vamos a trabajar. En cambio, en el caso de la densidad lagrangiana, eso es un poquito más complicado, así que por lo general se nos va a dar la densidad lagrangiana, ¿no? Cuando hagan los cursos, ustedes van a ver que el expositor va a trabajar ya con una densidad lagrangiana dada. Así que no nos vamos a complicar con esa parte de definir la densidad lagrangiana, sino nos vamos a ir a complicar pues con toda la matemática necesaria para minimizar o trabajar de alguna manera con esa densidad. Súper. Entonces, podemos preguntarnos cómo se ve ahora la variación de un funcional que depende de un campo, ya no de una función. Entonces, vamos a encontrar la variación, ¿no? La variación del funcional S. Igual que en todos los anteriores casos, ¿no? La variación en S va a implicar a que tengamos el funcional con su argumento variado menos el funcional original. Y si aplicamos de una vez lo que es el principio de Hamilton y el criterio de estacionariedad, esto tiene que ser igual a 0. Esto es por el principio de Hamilton.
y porque pues en física lo necesitamos, eso tiene que cumplirse. Caso contrario, pues ya no es tanta física, sino puede ser más matemática. Entonces tenemos que obligar a que esa variación sea igual a 0. Entonces, igual que hace rato, bueno, que ayer, vamos a realizar una expansión en este término y vamos a obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange, o algo bastante similar a las ecuaciones de Euler-Lagrange, pero ya no solamente para funciones, sino que para campos. Entonces, vamos a expandir. Vamos a primero abrir los funcionales. Abriremos S. Entonces, la variación de S va a ser igual a ¿qué? Primero tengo una integral, tengo aquí mis parámetros de evolución y tengo una densidad lagrangiana. Esta densidad lagrangiana nos vamos a quedar por fines prácticos con las primeras derivadas, entonces vamos a tener que depende del campo más la delta del campo, depende de las derivadas temporales del campo y por ende la derivada temporal de la variación. Y pasa lo mismo en el caso espacial, no depende de las derivadas espaciales y de la derivada espacial de la variación del campo, como también puede depender de las 3 coordenadas espaciales y explícitamente del tiempo. Y aquí tenemos menos la acción sin variarse, que es pues aquí igual, la lagrangiana, el campo original, su derivada temporal, su derivada espacial y probablemente dependa explícitamente de las coordenadas espaciales y de la coordenada temporal. Entonces, aquí podemos hacer una expansión, como lo habíamos hecho en el caso de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, vamos a tener aquí la igualdad, la integral, las 4 integrales, que lo estoy resumiendo en una, con respecto a los distintos parámetros, y hacemos la expansión. Entonces, primero tenemos la lagrangiana original. No le voy a poner aquí ya más paréntesis, porque nos vamos a hacer un lío. Y al momento que expando voy a tener, pues, la derivada de la lagrangiana, primero con respecto al campo, que es debido a este primer término, por la variación del campo. Voy a tener la derivada de la lagrangiana con respecto a la derivada temporal del campo por la derivada o la variación de la derivada temporal del campo. Eso es debido a este término. Voy a tener ahora igual la derivada de la lagrangiana con respecto a las derivadas espaciales del campo con la variación de esa misma derivada espacial del campo y listo, porque los términos así depende explícitamente no nos van a afectar. Y ahora puedo restar aquí lo que me faltaba, que era la lagrangiana original. Entonces, hasta aquí estamos todo bien. Vamos a simplificar las lagrangianas originales y nos vamos a quedar con ¿qué? Con que esta integral, causa de la minimización que acabamos de hacer, tiene una derivada con respecto al campo, y aquí tenemos la variación del mismo, y tiene las derivadas de la lagrangiana con respecto a las derivadas tanto temporales como espaciales del campo que estamos considerando. Es exactamente lo mismo que hemos hecho para el caso de las lagrangianas con funciones, no es mucho más complicado. Puede que la notación maree un poquito, pero si lo comparan así lado a lado, es prácticamente lo mismo, nada más que con un poco más de términos, ¿sí? Entonces, pasa lo mismo que habíamos visto en el caso de las ecuaciones de Euler-Lagrange, de las variaciones virtuales. Tenemos variaciones de derivadas. Y nosotros no queremos variaciones de derivadas, entonces nos tenemos que deshacer de eso. Igual que en el anterior caso, y se va a seguir cumpliendo esa condición, como bien preguntaba Darío, de que en los extremos, ya sea solo para funciones o como para campos, esto tiene que anularse. No, los extremos no están cambiando, entonces las variaciones en esos puntos van a ser 0 y nos van a permitir hacer las derivadas. Entonces, vamos a hacer la integración por partes. Recuerden que prácticamente la integración por partes que hacemos
se reduce a cambiar el signo que está adelante y a cambiar la posición de la derivada. Entonces, eso significa que vamos a abrirlo, vamos a hacer la integración por partes o utilizando la regla del producto, por partes o regla del producto para derivadas, porque son lo mismo, así que no hay mucha más dificultad. Y vamos a tener que este primer término que no tiene en sus variaciones derivadas no se va a ver afectado. Y vamos a tener la integral de, bueno, en las coordenadas espaciales, de la derivada de la lagrangiana con respecto al campo y la variación del campo. Y ahora sí nos va a tocar integrar cada uno de estos términos. Entonces, habíamos dicho, por un lado, cambia el signo de adelante y cambia de posición la derivada. Entonces, la derivada temporal ahora va a pasar aquí adelante de este término. Vamos a tener igual la derivada de lambda con respecto a la derivada de la derivada temporal del campo. Ya no va a estar afectado por esa derivada temporal del campo. Y vamos a tener una derivada total de esta derivada de la densidad lagrangiana y la derivada del campo. Esta es la derivada total. Entonces, bajo esta misma lógica, para el caso de las derivadas espaciales va a pasar lo mismo. Cambio el signo, saco la derivada. Bueno, cambio de lugar la derivada con respecto a mi otro término. Aquí ya está la variación sin derivarse y voy a tener una derivada total de la densidad lagrangiana con respecto a la derivada de la espacial del campo y la variación sin derivarse. Entonces, toda derivada total, en este caso cuando hagamos la derivación total con respecto al tiempo, vulgarmente se van a cancelar aquí la derivada temporal con esta derivada temporal y vamos a tener que evaluar en el tiempo, pero eso nos va a dar 0. Y lo mismo va a pasar que en el caso espacial. Aquí tenemos otra derivada total y esto se va a anular, ¿no? La derivada espacial se va a cancelar con esta derivada espacial, vamos a tener que evaluar y como en los extremos, el campo igual no está cambiando, esto va a ser 0. Entonces, directamente vamos a anular estos términos y nos vamos a quedar pues con lo que realmente importa. Estos son términos de contorno. Términos de contorno. Y estos son iguales a 0. ¿Por qué? Por las condiciones que hemos impuesto con mucha anterioridad. Entonces, ahora sí, la variación de nuestra acción para el caso de campos va a ser la siguiente. Tenemos la integral, coordenadas espaciales, temporales. Vamos a factorizar ya la variación en el campo y vamos a tener, por un lado, la derivada de la lagrangiana con respecto al campo, menos la derivada temporal de la derivada de la lagrangiana con respecto a la derivada temporal del campo y lo mismo para el caso espacial. Entonces, lo voy a escribir por acá. La derivada de la derivada espacial del campo. Y esto está con la variación del campo. Y todo lo que tiene que ver con principio de Hamilton son directamente variaciones virtuales. Entonces, estamos considerando esta variación en el campo como arbitraria, lo que significa que para que se cumpla el principio de Hamilton, tenemos que obligar al argumento de la integral a anularse. Entonces, voy a copiar directamente el argumento, lo voy a pegar y voy a establecer que esto sea igual a 0. Estas son las ecuaciones, podríamos decirlo así, de Euler-Lagrange para campos. Y aquí incluso podemos hacer un poquito de tensores, ya vamos calentando. A Darío les había explicado con anterioridad la convención de índices repetidos. Esto quiere decir que cuando hay índices repetidos, significa que hay una suma, ¿sí? Entonces, en el tiempo no hay pues más coordenadas temporales, entonces solo tenemos un término, pero aquí en el caso de las variables espaciales, sí vamos a tener
no solo una, sino tres, por eso igual es que estos índices repetidos pueden interpretarse de esa manera, uno para cada coordenada espacial, y podemos meter incluso el tiempo como una coordenada y hacer una convención de índices repetidos aquí, porque si no estoy mal, han visto que, ay, Darío, no sé si me puedes sacar de esta duda antes de meter la pata. ¿Han visto que los índices griegos se usan para tiempo y coordenadas espaciales? Sí, 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 justamente Ah, sí. ya, Los súper. griegos sí. Súper, entonces, hora de ponerlo en práctica, ¿no? Darío les ha explicado que cuando se utilizan así índices griegos, esto implica que tenemos 4 coordenadas con las que estamos trabajando. Y estas 4 coordenadas son el tiempo y las 3 coordenadas espaciales. Entonces, esta notación, estos dos términos que tenemos aquí, podemos juntarlo en uno solo, justamente utilizando esta notación de índices repetidos y la convención de que los índices griegos tienen que ver con estas 4 coordenadas. Entonces, vamos a hacer eso. Aquí ya tenemos, de hecho, las 3 espaciales, pero vamos a reducir un poquito más estas nuestras ecuaciones. El primer término no se ve afectado, pero el segundo ya no vamos a tener 2 índices así separados y que de paso uno es un índice repetido, sino vamos a utilizar la convención. Vamos a utilizar, por ejemplo, un índice m o mu y vamos a tener las derivadas. Entonces, todo lo estamos resumiendo a una convención de índices. Y ya está. Esto es igual a 0. El mu significa que van a poder abrir esto en 4 derivadas. Aquí, de hecho, como lo decía, tenemos 3, sino que con la X estoy señalando X y Z, para igual no hacernos eterna la notación, pero aquí están lo que serían las ecuaciones de Euler-Lagrange para campos. Ya hemos aplicado una cosa que han aprendido en tensores, que son los índices repetidos, y pues aquí ya empieza a juntarse mucho todo lo que son índices y cálculo variacional. Entonces, quiero saber si hasta aquí estamos todo bien. Es bastante similar a lo que hemos hecho antes, pero entiendo que es un montón de texto y que puede hacerse pesado, pero quiero saber si se está entendiendo, si estamos todos claros o si hay alguna duda para que pasemos así ya al siguiente tema. Y si no hay dudas, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Por si acaso, Igual para que sea eso. Ay, ay, perdón, perdón. Darío. No, solo decía que por si acaso, para todos nosotros habíamos usado 0, 1, 2, 3, 4, pero es lo mismo. 0 es el tiempo, 1x, 2y y 3z. Eso nomás. Gracias. Súper, no, gracias a ti. Aquí está, se los pongo arriba con la anotación que vieron con Darío para que no sea pues muy, muy desconocido. No, 0 es el tiempo, 1, 2, 3 son las coordenadas espaciales. Entonces, si no hay preguntas, podemos continuar, ¿no? Aquí lo podemos poner así, ecuaciones de Euler-Lagrange para los campos. Es que van a ver que vamos a trabajar más que todo con campos escalares y no sé si trabajen con un vectorial, pero bueno. Entonces, si no hay dudas, podemos hacer un ejemplo, ¿no? A ver, vamos a hacer un ejemplo, déjenme pensar, por cuestión de tiempo, ¿cuál podemos hacer? Ya, aquí hay una cosa que podemos hablar, es que en este caso particular, estamos viendo que todas nuestras ecuaciones o nuestras densidades lagrangianas, en este caso, solo está dependiendo de un solo campo, del campo phi. Pero de hecho que puede depender de más campos, ¿sí? O sea, esto es como que un poco así la evolución de lo que estamos viendo. En este caso estamos viendo la dependencia de una densidad lagrangiana de un solo campo, pero nadie nos dice que pues no puede depender de más campos,
¿sí? Entonces, vamos a hacer así ese pequeño salto de una vez para, pues, no perder más tiempo. Entonces, aquí como comentario, las densidades lagrangianas pueden depender de más de un campo. Aquí, denme un minutillo. De más de un campo. Sí, o sea, yo sé que es pesado, pero es posible. Por ejemplo, si nosotros consideramos aquí ya una acción, vamos a considerar un conjunto de campos y a este conjunto de campos lo vamos a llamar phi mayúscula y esto es prácticamente muchos campos juntos, ¿no? Phi 1, phi 2 y así sucesivamente hasta phi n. Hagamos la analogía con el caso de las coordenadas generalizadas. Teníamos antes una colección de coordenadas, pero ahora vamos a tener una colección de campos. Entonces, el funcional, que en este caso va a depender de esta colección de campos, nada más se va a expandir un poquito. Y directamente se los voy a poner las ecuaciones de Euler-Lagrange porque es una generalización y ya. Entonces, vamos a tener aquí nuestras integrales. Ahora que hemos metido esta notación, no vamos a complicarnos más con la notación. Vamos a seguir arrastrando lo mismo y vamos a tener la densidad lagrangiana. Nada más que ahora la densidad lagrangiana puede depender de muchos campos, en este caso de n campos, de las n derivadas, o bueno, de todas las derivadas de cada uno de los campos. El mu ahora representa tanto la componente temporal como la espacial, las coordenadas, y vamos a tener así todas las derivadas de todos los campos, como también puede depender explícitamente de las coordenadas espaciales como del tiempo. Entonces, nada nos dice que una densidad lagrangiana, un sistema, no pueda depender de más de un campo, por si acaso. Y en este caso, las ecuaciones de Euler-Lagrange no van a cambiar mucho. Vamos a tener una ecuación de Euler-Lagrange por cada campo. Como también tenemos que tener una ecuación de Euler-Lagrange por cada componente, por cada coordenada, en el caso previamente visto, ¿no? Entonces, para el caso del campo enésimo, vamos a tener lo siguiente. La derivada de la densidad lagrangiana con respecto a este campo menos las otras 4 derivadas que nos restan, pero cada una de estas derivadas tiene que ser igual con respecto a la derivada del campo que estamos considerando, por ejemplo, el campo n, ¿no? Entonces, si tengo 5 campos, voy a tener 5 de estas ecuaciones de Euler-Lagrange. Es una ecuación por cada campo. Sí, entonces, eso es una generalización. Nada más es eso. Entonces, podemos hacer ahora, para no perder mucho tiempo, un ejercicio o un ejemplo que tenga que ver tanto con campos y con lagrangianas que dependan de varios campos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer aquí un ejemplo. Ya, vamos a ponerlo así. Sea phi, en realidad, un conjunto de 3 campos. Vamos a ponerlo así, y esto se va a definir como phi con phi sub mu. Acuérdense que igual los índices pueden tomar cualquier nombre, ¿no? O sea, más que todo, si el índice se está sumando, son índices mudos, entonces yo puedo llamar a los índices como quiera. Y sí, justamente un problema que uno ve en teoría clásica de campos es que pues uno no utiliza mucha variedad en cuanto a los índices que va a utilizar. Siempre se llaman mu, nu, alfa, beta o sigma, rho, entonces lastimosamente no giramos más allá. Así que bueno,
toca acostumbrarse. En este caso del ejemplo, phi mu va a representar que hay 3 campos. Incluso podemos poner un campo más, ¿por qué no? Para terminar de cuadrar con la notación, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un campo phi 3 para que ahora sí sea familiar. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Considere y minimice la siguiente acción. Y vamos a poner aquí la acción. La acción S, que ahora depende de un conjunto de campos, es igual a ¿qué? A la integral, tanto en coordenadas espaciales como temporales, ¿de qué? De una constante K cuartos, nos está dando la forma, nada más. Y lo que nosotros vamos a hacer es el álgebra. De lo siguiente, de la derivada de mu, de la componente nu de este campo de campos que estamos considerando, de este conjunto de campos, menos la derivada con respecto a nu de phi por m. Bueno, de phi mu. Y vamos a considerar también 2 métricas. La métrica, aunque no, antes de seguir, Darío, sí vieron esta métrica, ¿verdad? La métrica de Minkowski. ¿O no? Sí, la hemos revisado. Bueno, yo le he puesto con los índices abajo, pero esa es la misma, digamos, la inversa, ¿no? Pero Sí. sí la hemos visto, pero un poquito rápido, la verdad. Ya, súper, no se preocupen, sino nada más esto es que sepan que es una métrica y que en este caso es una métrica inversa porque tiene los índices arriba, pero más que todo vamos a hacer álgebra de índices, entonces no es muy necesario que sepan qué es la métrica de Minkowski, nada más, pues por si la notación se les hace familiar, es esa. Y bueno, también tenemos aquí por otro lado 2 derivadas más, que es bastante similar al término que habíamos puesto hace rato. Entonces, tenemos aquí una acción bastante interesante que está considerando un conjunto de campos y 2 métricas de Minkowski. Aquí pone una constante sobre 4 y eso está implementado en el problema por una razón específica que vamos a ver un poquito más adelante a medida que vayamos resolviendo. Y prácticamente el problema trata de 2 métricas de Minkowski y tenemos aquí 2 términos que están relacionados con derivadas. No vamos a ir más allá, sino vámonos a las matemáticas. Esta acción se ve de esta manera. No le vamos a dar más vueltas igual para no complicarnos más. Entonces, es este ejercicio y vamos a hacer lo que nos dice, considere y minimice la siguiente acción. Nada más. ¿Sí? Ahorita lo único que nos interesa es cómo vamos a variar este tipo de acciones. Entonces, vamos a ello. Vamos a variar la acción S que depende del campo phi. Entonces, primero vamos a aplicar la variación hacia los campos. En este caso, como los campos están aquí metidos en ciertas operaciones, hay una resta. Entonces, vamos a ir así desde lo más afuera hacia adentro. Vamos a variar. Tenemos 2 productos. Tenemos uno y aquí tenemos otro producto. Bueno, sí, tenemos un producto de 2 cositas. Entonces, vamos a aplicar la variación como la regla de las derivadas, ¿no? Primero vamos a variar uno, el otro sin derivar, más el segundo variado y el primero sin derivar. Entonces, aquí vamos a tener la acción, las integrales que pues nunca faltan. Podemos factorizar o no el k cuartos y primero vamos a aplicar la variación sobre el primer término, que es toda esta resta. Lo podemos poner aquí con colorcitos para que sepamos sobre qué estamos aplicando la acción. Y tenemos otros términos sobre los cuales la acción no está operando. De aquí sí va un poco importante lo de la métrica, específicamente de que trabajemos con la métrica de Minkowski, porque la métrica de Minkowski nada más son unos y con algún signo cambiado. Entonces no va a sufrir variaciones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la métrica es bastante bondadosa para que no nos hagamos un término más de operaciones. Ya, entonces ya hemos variado el primero, hemos dejado el segundo sin variar.
y vamos a hacer el término que nos falta. Entonces, más, vamos a arrastrar este k cuartos, el primer término sin variarse, que es toda esta resta, las dos métricas, y ahora sí vamos a tener la variación del segundo término, que es las derivadas. Bueno, es súper similar al primer término, nada más que están cambiando los índices. ¿Sí? Ok. Entonces, ya hemos aplicado aquí una regla de derivación, bueno, de distribución en cuanto a las variaciones, y vamos a aplicar aquí el primer truco que han aprendido en cálculo, bueno, en lo que han visto con Darío en tensores. Entonces, aquí Darío también me ayuda. Darío, ¿han visto lo de sustituir los nombres de los índices? Sí, o sea, de los índices repetidos, ¿no ve? Sí, sí. Exactamente. Entonces, hora de así desempolvar lo que han visto con Darío y vamos a hacer eso. Hay muchas expresiones que son iguales, pero nosotros no podemos ver que son iguales por los índices que están utilizando. Entonces, si justamente aplicamos lo que aprendimos en tensores de renombrar los índices repetidos, vamos a darnos cuenta que tal vez estamos viendo dos cosas iguales. Ajá, entonces, en este caso, ya podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque esta primera expresión y la segunda tienen la misma forma. Las dos tienen índices repetidos, entonces muy probablemente estemos hablando de la misma cosa, nada más que hay que acomodar un poquito los índices. Entonces, nos podemos preguntar, ¿hay alguna manera de que este primer término, subrayado con verde, se vea igual al segundo término que está aquí subrayado con azul? Y la respuesta en este caso es sí. Vamos a ver cómo. A ver, vemos que la variación está en los índices mu y nu, pero en este segundo caso la variación está en los índices rho y sigma. ¿Puedo yo hacer que esto se vuelva mu y nu? Sí, porque tengo índices repetidos, nada más tengo que tener cuidado con qué estoy cambiando de nombre. Entonces puedo decir, donde vea rho, ahora voy a poner mu. Donde vea sigma primero, donde vea sigma voy a poner mu. Donde tengo otro sigma por aquí, creo que no tengo. Ok, y luego voy a decir, me hacen falta las nus. Entonces, donde vea nus, ahora, o donde vea ros, voy a poner nus. Entonces, tengo aquí ro, va a cambiar a ser nu, va a cambiar a ser nu, y aquí también, aquí arriba. Nu. ¿Por qué? Porque tenemos índices repetidos y podemos ir renombrando. Acuérdense que estos nombres, pues, nada más son esos, son nombres, no significa nada. Luego, ¿qué más? Donde vea, en este caso, por ejemplo, ahora, donde era ro, puedo reemplazar por mu, y así sucesivamente. Entonces, ya tengo mu y nu en la variación. Luego tengo aquí las métricas, y tengo que lo que está sin variarse es rho y sigma. Entonces, puedo agarrar y puedo decir, ahora donde vea mu, voy a cambiar a que sea sigma para que sea así súper familiar a la otra ecuación. Entonces, donde vea mu, pongo sigma. Aquí también voy a poner sigma. Y el último cambio que me queda por hacer es que donde vea nu, voy a poner rho. Entonces, aquí tengo rho y aquí también tengo rho. Ok, entonces vamos a, primero que nada, ver cómo se ve nuestra expresión modificada. Le voy a hacer copy-paste aquí y vamos a cambiar los índices para que se vea así súper igualita y no tengamos que estar reescribiendo todo. Ya. Entonces, este segundo término acaba de quedar como la variación, lo vamos a ordenar un poquito, de en mu del campo nu menos la variación en nu del campo mu. ¿Por qué? Por la variación, o perdón, la derivada en rho del campo, la derivada en sigma del campo rho menos la derivada en rho del campo sigma, y por las métricas. Esto como rho mu y la otra está sigma mu y la otra está como rho nu.
Pero aquí igual hay una ventaja interesante de trabajar con las métricas de Minkowski, es que estas métricas son simétricas. Entonces, podemos cambiar de lugar los índices. Es decir, en lugar de poner rho mu, yo puedo poner mu rho, mu sigma, y en el otro caso, nu rho. Y nos vamos a quedar al final con las mismas métricas que teníamos hace rato. Entonces, este término es igual al término que está así subrayado con verde, son idénticos, gracias a que hemos hecho esas operaciones con los índices. Entonces, como son idénticos, vamos a sumarlos y vamos a tener por delante un 2. Vamos a tener que la variación, entonces, ya nos hemos simplificado mucho con la variación. Vamos a tener aquí un 2 por delante porque los términos son iguales y vamos a tener que considerar nada más las dos métricas, mu sigma, nu rho, el término que no está siendo afectado por las variaciones, que es esta resta de derivadas, y finalmente la variación, y es igual, sobre una resta de derivadas. Súper. Entonces ya nos hemos deshecho de un problema, pues, bastante grande. Y podemos seguir deshaciéndonos. ¿Cómo? A ver, la variación en este caso se está aplicando sobre una resta. Y igual, las variaciones cumplen las mismas reglas que las derivadas, entonces la variación, al igual que las derivadas de una suma, se puede repartir. Podemos repartir la variación aquí y podemos repartir la variación aquí. Entonces, con eso, ¿qué vamos a tener? Igual, voy a hacer copy-paste de lo que literalmente solo vamos a copiar, no vamos a modificar nada, que es este primer término de por acá. Lo voy a copiar. Ay, chicos, o Darío, no sé si me puedes confirmar si se está viendo lo que estoy escribiendo. Sí, o sea, abajo está la Porque no sé integral cómo de... levanté mi cabeza a ver mi compu y yo no veo lo que me estoy moviendo. o sea, está escrito hasta una integral de 3x y dt ahí abajo. No sé si eso es lo último que se ha escrito. A ver, si yo muevo mi pantalla, ¿se ve? Sí, sí. Ah, ya, súper, súper. Entonces es problema de mi compu que le dio la colgadera. Igual, Ya, Denis, no sé si quería entonces decir gracias. algo, Denis, o eras eso. Había visto que levantó la mano. Ah, ya, súper. No, mil gracias, Denis. Ya, entonces continuamos. Vamos a copiar lo que nada más estábamos ahí. Bueno, lo vamos a copiar como bien les mencionaba y les vamos a repartir la variación. Vamos a tener la variación de la derivada con respecto a mu del campo nu. Y por otro lado vamos a tener aquí con menos, igual, copio el mismo término que estoy arrastrando y la derivada, pero ahora con respecto a nu del campo mu. ¿Sí? Entonces, aquí podemos preguntarnos lo mismo, ¿no? O sea, ¿estamos viendo realmente lo mismo? Nada más que hay que hacer álgebra de índices y pues puede ser que sí, ¿no? Puede ser. A ver, nos convenceremos, pero de ver. ¿Por qué? Porque en el caso del primer término tenemos mu nu y en el segundo tenemos nu mu. Entonces, lo que tendríamos que hacer es dar la vuelta a todos los índices de forma que igual este primer término sea igual a este segundo y poder sumar, idealmente nuevamente todo. Entonces, vamos a hacer eso. Para que las expresiones sean iguales, lo primero que yo tengo que ver es dónde esté nu aquí arriba o aquí abajo, donde esté nu, ya no quiero que esté nu, sino quiero que esté mu. Y vamos a hacer ese cambio. Donde está nu, voy a poner mu. Y aquí arriba, donde está nu, también voy a poner mu. Luego, donde está mu, voy a poner entonces nu. Aquí también.
pero para que todos los términos sean exactamente los mismos, tengo que intercambiar los RAWs con los sigma. Entonces, donde vea sigma, voy a poner RAW. Aquí también voy a poner RAW, y donde vea RAW, ahora voy a poner sigma. Sigma, sigma y sigma. De nuevo, ¿para qué? Para que tengamos exactamente la misma expresión. Entonces, vamos a hacer aquí copy, paste, y vamos a modificar donde sea necesario. Entonces, vamos a borrar aquí estos índices y los vamos a reescribir. Entonces, tengo las métricas. La métrica es nu rho y mu sigma. Tengo la derivada con respecto a rho y la derivada con respecto y el campo sigma, la derivada con respecto a sigma y el campo rho. Y en las variaciones ahora tengo mu y nu. Entonces, de nuevo, estos términos son iguales, este de aquí y este de aquí, sí, a menos un signo. Entonces, si yo factorizo este signo que tengo por acá, ahora sí voy a tener exactamente lo mismo que tengo arriba, ¿no? Entonces, si factorizo el signo, aquí voy a tener más y nuevamente voy a poder sumar. Entonces, voy a tener que esto es igual aquí a las 3 integrales que tengo, a 2 por 2, porque aparece ese nuevo 2, por k sobre 4, ¿de qué? De las dos métricas con respecto a mu y sigma, a nu y rho, y estas dos, bueno, esta resta de las derivadas y la variación de la derivada mu del campo nu. Entonces, aquí podemos hacer ya simplificaciones. 2 por 2 es 4. Ese 4, por eso les decía que no es que aparece así de loco, sino que el problema lo pone para que justamente no arrastremos un 4 al final, sino pues podamos hacer simplificaciones dentro de lo que sea posible. Entonces, ya hemos hecho todo el álgebra en cuanto a índices, en cuanto a términos que nos correspondía. Entonces, lo único que nos queda aquí al final es deshacernos de la derivada que está dentro de la variación. Y como habíamos dicho hace rato, esto se hace intercambiando el signo de adelante, o sea, vamos a poner aquí un menos y cambiando de lugar la posición de la derivada. ¿Por qué? Porque los términos de contorno van a desaparecer, entonces igual, para no hacernos un montón de términos, ya no lo vamos a colocar. Entonces, si integramos por partes, vamos a poner aquí que eso ya se está haciendo, integrando por partes, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener la integral, ya voy a cancelar directamente esos 4. Voy a tener un signo menos aquí adelante, que se lo voy a poner a la K, las dos métricas, y aquí tengo las derivadas. Bueno, aquí ahora estoy cambiando de lugar la derivada. Las métricas no se van a ver afectadas por la derivada, entonces nada más se va a ver afectada la resta de las derivadas de estos campos. Y ahora la variación ya no va a tener una derivada de por medio. Entonces, estamos haciendo variaciones virtuales, a menos que el problema nos diga que metamos una simetría, estamos haciendo variaciones virtuales. ¿Eso qué significa? Que la variación es arbitraria, entonces que todo lo que está como argumento de la integral tiene que igualarse a 0 para poder minimizar así la acción. Entonces, lo voy a copiar, lo voy a pegar y vamos a decir que esto es igual a 0. Podemos hacer aquí algunas simplificaciones. K es distinto de 0, entonces puede pasarse a dividir a 0 y desaparece. Y podemos repartir los términos, ¿no? Vamos a tener entonces la métrica, bueno, en ambos casos vamos a tener las dos métricas y vamos a tener las derivadas. Primero es mu, luego es sigma, el campo rho, menos, igual, las dos métricas y la derivada con respecto a mu de
nu de rho y de sigma. Y esto es igual a 0. Sí, entonces probablemente hasta aquí ya está hecho el problema. Hemos cumplido con nuestra función de minimizar la acción, de hacer las operaciones necesarias y de minimizar la acción. Y probablemente esto para ustedes no signifique nada aún, pero más adelante, si es que tienen la oportunidad de verlo, se van a dar cuenta que haciendo un poquito más de operaciones de índices, subiendo índices, bajando índices, como lo han hecho con Darío y las métricas, entonces vamos a ver que prácticamente esta es la definición del D'Alembertiano. Es así como dato curioso, ¿no? Esto es la definición del operador D'Alembertiano. Ahorita yo sé que no significa mucho para ustedes, pero más adelante van a ver que es una generalización del operador laplaciano. Entonces, esto es el D'Alembertiano. Como les decía, de momento nos está interesando nada más la matemática que está detrás de todo esto, porque, bueno, las simetrías ya sí son parte de la física, obviamente el principio de Hamilton, pero estamos trabajando más desde el punto de las operaciones, cosa de que cuando ustedes entren al verano teórico, pues no se les complique si ven algún cálculo raro o no sepan de dónde sale. Entonces, creo que esto lo terminaríamos acá con los campos. Mañana tendríamos que ver ya lo que es la parte más física, las leyes de conservación, el teorema de Nether, pero como les digo, para hacer eso, para entender la física, es necesaria toda esta matemática, ¿no? Así que quisiera saber si está todo claro, si hay alguna duda. Entiendo que es mucho contenido y probablemente no surjan dudas ahora. Tal vez surjan dudas cuando vean los ejercicios, que se los voy a poner ahí, o cuando vean recién los apuntes, el video y lo puedan revisar con calma. Entiendo, entonces, si es el caso, igual, siéntanse en toda la comodidad de hacer cualquier pregunta al grupo del verano teórico para que pues todos tengan la respuesta y no solo le respondamos a uno por inbox. Así que eso, muchachos. No sé si hay alguna duda, alguna observación. Como les digo, si surgen dudas después, pues con mucho gusto se las vamos a responder. ¿Sí? En caso contrario, bueno, de todas formas, el avance de hoy es hasta aquí y nos veríamos directamente mañana. Bien, cualquier duda o consulta, ya saben, igual si no tienen micrófono pueden hacerla por el chat también, que no hay ningún problema. Bueno, entonces, al parecer no hay ninguna duda o consulta. Por si acaso, bueno, el video de ayer va a ser subido, yo creo que hoy día, que eso no, nos ha faltado, entonces vamos a subir el video tanto de ayer y bueno, el video de hoy día también, así que lo van a poder ver de ahí también en el Drive. Entonces todo el contenido, por favor, en el Drive. Y eso, nos veríamos el día de mañana, que mañana concluiríamos esta sesión o esta parte sobre lagrangianas y variaciones. Entonces, a todos nos vemos el día de mañana y recuerden que la siguiente semana continuamos con esta preparación que, bueno, la siguiente semana va a ser sobre la parte de oscilador armónico cuántico y posterior a esa semana, pues ya vamos a tener el curso verano teórico como tal, que como les había comentado, esta semana sacamos la ficha, así que por favor estén atentos a eso. Entonces, nada, una vez más agradecemos a Sam por la participación y también agradecerles a ustedes por estar presentes. Nos veríamos el día de mañana. Un saludo.